Tenemos un tremendo tema para hablar hoy, Roberto, a propósito de esta propuesta que todavía no se ha aceptado, donde los trabajadores de los malls, centros comerciales, están pidiendo salir o terminar su trabajo más temprano. A las 19 horas, a las 7 de la tarde. En general son mujeres las que trabajan en estas tiendas, también con oscilaciones, con épocas, ¿no es cierto?, donde van perdiendo el trabajo, después vuelven, medias inciertas, y donde por un tema de seguridad están pidiendo volver a sus casas mucho antes. Hay un horario que es el que se marca y el que registra la mayor cantidad de delitos. Ellas justamente quieren estar, por supuesto, con su familia a la hora donde probablemente corren más riesgo. Claro, es un tema súper polémico, Karen, el que se están planteando los trabajadores del comercio. Yo haría aquí una distinción para que no nos confundamos. Una cosa es el proyecto de las 40 horas. Para todos los trabajadores, rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas. Eso corre por un lado, y la otra es la propuesta de los trabajadores del comercio para que los centros comerciales, los malls, las grandes tiendas cierren a las 7 de la tarde. Los empresarios del comercio dicen que si ocurriera eso se acabarían los turnos y podrían haber muchos despidos. Y ahí entonces está la polémica desatada. Hicimos una nota. Vamos a debatir de esto, vamos a ver todas las miradas. ¿Es bueno, es malo? ¿Qué pasa con la situación familiar, con la situación de seguridad? Lo vemos en la nota y lo debatimos aquí en El Mucho Gusto. Ahí está. Estas imágenes ya nos tienen acostumbrados a ser parte de las páginas policiales semana tras semana. Quieren robar, ahí venden computadores. Ay, qué horrible, están con pistola. Con solo minutos de diferencia, 2 centros comerciales fueron asaltados durante el fin de semana en medio del pánico de los visitantes y, por supuesto, quienes trabajan en los respectivos malls. Entraron apuntando a todos los puestos, que se tiren al suelo, apuntaron a gente a la cabeza, habían niños adentro del local del Mac Online. Bueno, ya nosotros nos dijeron que nos miremos. Estos hechos han gatillado que quienes trabajan en distintos centros comerciales del país pidan que se adelante el cierre del comercio, exigen que cerrar la jornada a las 19:20 horas se transforma en tener luz de día a la salida y evitar ser víctimas de la delincuencia. Hoy día la violencia y la delincuencia en Chile se tomó las calles, ya no hay freno a estos tipos. Cada día la delincuencia es mucho más agresiva y lo hemos visto en distintos informes. La sensación de temor que hay en las calles es terrible. Y por otro lado, la gente ya tampoco está saliendo a comprar hasta tan tarde y mucho menos frecuenta lugares oscuros donde hay mucha afluencia de público. Reportajes MG. A balazos escaparon los delincuentes que robaron una tienda Apple en el Mall Plaza Oeste de Cerrillos. Habrían sido 5 personas las que ingresaron con rostro cubierto a la salida. Un trabajador fue agredido con la empuñadura de un arma. En paralelo, también fue robada una tienda Mac Online al interior del Mall Plaza Norte en la comuna de Huechuraba. El local de computadores fue atacado por al menos 9 personas con armas, lo que generó el caos para quienes estaban presentes en el mall. Pánico en trabajadores y niños, quienes lloraban y se escondían buscando refugio. Pasaban y con escopetas y decían que no los miráramos, y gritando bastante duro, pues. En primera instancia llegan hasta las inmediaciones de en 2 vehículos, quienes descienden con armas de fuego. Pudimos visualizar algunas imágenes, serían con armas cortas, ya sea revólver o pistola. Intimidan a las personas que están atendiendo la tienda comercial de Mac Online, obligándolos a que abran la bóveda para poder sustraer desde el interior de esta teléfonos, computadores, diferentes especies que cuenta esta tienda. En las últimas horas, 3 personas fueron detenidas por su presunta participación en el asalto al Mall Plaza Norte. El procedimiento ocurrió en un domicilio de Conchalí, en donde se encontraron 78 cajas de guantes de seguridad, máscaras, una pistola fogueo con cargador sin munición y 2 inhibidores de señal.
Pero hay que decir que este tipo de ataques en que intervienen múltiples personas, en un primer momento generan un impacto muy grande y una sensación de gran temor. Pero al mismo tiempo son varias personas, varias imágenes que quedan en las cámaras, varios testigos que asisten a estos hechos y por lo tanto más herramientas también para investigar y desentrañar qué hay detrás de estos ataques, que sin duda son concertados, porque en ambos intervinieron grupos y ambos están ligados porque sucedieron con muy poco tiempo de distancia. Por todas estas situaciones y tantas otras como las que han ocurrido, es que la Alianza de Trabajadores del Comercio se reunió a protestar a las afueras de la sede del Congreso Nacional en Santiago para hacer un llamado al mundo legislativo a poner en discusión y aprobar el proyecto de ley que busca adelantar la hora del cierre del comercio hasta las 19 horas. Entonces, de verdad, hoy día el llamado es acá, al ex Congreso, donde sesionan todos los días lunes los distintos senadores de las comisiones de partidos políticos. Ellos hoy día tienen la potestad y lamentablemente nos encontramos con un senador que es Luciano Cruzcoque, quien está frenando el proyecto, condicionando el avance de las 19 horas por el proyecto de las 40 horas. Hay que dejar súper claro, hay algunos que no tienen claridad respecto a este proyecto. Este proyecto no busca acortar la jornada. Este proyecto simplemente hace desplazar la jornada para que el cierre del comercio sea más temprano y así los trabajadores puedan llegar más seguros a sus casas. Más del 70% de la fuerza laboral del sector son mujeres. Entonces, cuando hablamos de agenda de género, acá tenemos un proyecto que va en esa línea. Cuando se habla de la delincuencia, de la inseguridad que hay en las calles, este es un proyecto que incluso contribuye a sacar la policía de los centros comerciales, ¿cierto? Y llevarla a lugares donde efectivamente se están produciendo los robos, los asaltos, la muerte de las y los trabajadores. Estas personas dicen tener miedo. Representan a cientos de trabajadores que se desempeñan en diversas casas comerciales del país. Salir de noche les genera pánico. Estar en su puesto de trabajo hoy se ha vuelto inseguro, dicen. Nosotros salimos a las 8, estamos saliendo 8:30, 9 y la locomoción ya no pasa a esa hora. Tú te das una vuelta a esa hora y hay mucha gente tirada en el paradero. Entonces eso es caldo de cultivo para los delincuentes. ¡Cierre a las 7! ¡Cierre a las 7! Rocío trabaja en una reconocida farmacia dentro de un mall. Hace un tiempo fue víctima de un intento de asalto, la amenazaron, asegura que todo ocurrió debido a que la hora de su salida es de noche, con poca movilización, por ende, todo está dado para ser una presa fácil para los delincuentes. Yo iba de retorno a mi casa, pero de las 7:30, una cosa así, y al ir hacia mi casa no tenía locomoción, tuve que caminar muchas cuadras para llegar en sectores muy peligrosos, estaba oscuro. La situación fue compleja, me vi muy amedrentada en ese momento porque no tenía locomoción. Gracias a Dios pasó una persona y me ayudó. Hasta el día de hoy tengo ese pánico. En caso tuyo aparece un asaltante y con un arma. Con un cuchillo me intimidó y yo me traté de zafar, lo empujé con la cartera y ahí una persona me prestó ayuda. Personas hoy en día, ahora es peor, porque hoy en día se acostumbraron a abastecerse por el producto de la pandemia más temprano. Entonces no anda locomoción, producto de lo mismo, porque no anda gente en la calle. Los dardos de estas personas que se manifestaron incansablemente, aburridos de la inseguridad, van contra el senador Luciano Cruzcoque, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y a quien responsabilizan de no poner en discusión este proyecto que buscaría que el comercio cierre a las 19 horas. Acusan falta de voluntad y que su prioridad sería el proyecto de las 40 horas. Estuvimos también el día lunes discutiendo un proyecto en comité, que es el proyecto de cierre anticipado del comercio, que había interés en su momento de verlo por parte del senador Núñez, pero entendemos que hay que darle prioridad a este proyecto para tratar de sacarlo adelante con la mayor premura posible, pero solo ponerlo en su conocimiento porque fue una solicitud hecha por el senador Núñez. Una necesidad porque sabemos, y esto se da mucho más en regiones como en Coquimbo, que los trabajadores cuando salen
a las 21, a las 22, a las 23 horas de su trabajo, aparte de no alcanzar a tener los mínimos tiempos que corresponden con sus familias, muchos trabajadores del retail son mujeres, también en muchos casos, como en Coquimbo, no encuentran transporte público, por lo tanto hay una afectación muy directa a la calidad de vida que implica que en la práctica terminan saliendo del trabajo a las 10, 11, incluso 11:30 de la noche. Estas imágenes se han vuelto recurrentes en diversos malls de la capital y de Chile. Recordadas son las imágenes en el mall Piedra Roja de Chicureo, en donde escondidos en máscaras de Halloween, una decena de delincuentes armados atacó una tienda de telefonía. Ahora son 2 Mall Plaza los que fueron atacados en Cerrillos. Justamente estaba este hombre, quien relata lo vivido por el público y los trabajadores en medio del atraco. Ocurrió de que dispararon, entraron a la tienda Mac Online a robar todo lo que era computación. Clientes corriendo, gritando. A nosotros nos llegó muchos clientes asustados a esconderse al mall y decían y salían por los accesos de la tienda. Se está normalizando el asalto. Estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa a nosotros como trabajadores y a los clientes también. Imagínense clientes con niños el día de ayer, el mediodía, cuando están preparándose para pasar una tarde en el mall. Basta esta situación. ¿Es una solución que el comercio cierre a las 19 horas? Se vuelve más seguro para los trabajadores poder volver más temprano a sus casas. Ellos dicen que temen por sus vidas, que es la única opción viable para vivir más tranquilos en medio de la inseguridad que experimentan en sus propios trabajos. De hecho, yo lo comentaba yo hace un tiempo atrás, me iba a mi casa y en el estacionamiento me querían asaltar. Yo alcancé a agarrar mi banano y salí arrancando. Por lo mismo, porque uno no sabe quién está alrededor de uno. Ahora no son pocos los que se oponen a esta iniciativa. El comercio se estructura sobre la base de turnos y esos turnos se van a ver fuertemente alterados con una obligación de cerrar anticipadamente los locales comerciales. Es extraño que le digamos a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que vamos a proteger la seguridad de los ciudadanos si los obligamos a tener que encerrarse más temprano, si los obligamos a tener que volver más temprano porque la ciudadanía en su conjunto o la sociedad en su conjunto no es capaz de proteger a estos trabajadores. Busca cerrar solamente algunos comercios de algún tipo por solo ser grandes. Esto nos parece que discrimina a los trabajadores, les quita oportunidades laborales a aquellos trabajadores, sobre todo jóvenes y estudiantes que necesitan horarios diferenciados para trabajar y estudiar al mismo tiempo, y no reconoce la realidad regional y la vocación de cada centro comercial en particular, donde algunos tienen vocación turística y por tanto abren horarios más tardes, otros tienen asociados centros médicos que requieren abrir más temprano para atender a los pacientes familiares. El Mall Alto Las Condes también ha vivido situaciones complejas, en donde la delincuencia se ha tomado los pasillos del recinto. Fue en marzo de 2021 cuando un grupo de 10 a 12 delincuentes ingresaron hasta una joyería al interior del mall en cuestión para llevar a cabo un asalto. Si bien no lograron su objetivo, un funcionario de la PDI que se encontraba en el lugar terminó herido por el roce de un proyectil en medio de un intercambio de balas protagonizado con los delincuentes. Antes de irme acá. Pero los asaltos no solo han afectado a trabajadores, sino que también a clientes. Por lo mismo es que hoy están pidiendo mayor seguridad en estos lugares. Sintió como una balacera, nosotros lo metieron en una tienda, cerraron y ahí después empezaron con que había que evacuar y todo eso. Bueno, estaba en tercer piso cuando se escucharon los disparos y bueno, la gente arrancó toda a las tiendas a cuidarse un poco. Trabajadores que dicen tener miedo, asaltos que lamentablemente no cesan y personas que aseguran no estar tranquilas en sus puestos de trabajo, piden el cierre anticipado del comercio como una manera de disminuir un temor que día a día dicen están arriesgando sus propias vidas.
Bueno, es un polémico, es un interesante debate lo que están planteando los trabajadores del comercio de adelantar la hora de cierre. Ahora habitualmente los malls, los centros comerciales están cerrando 20, 30, 21 horas. La gente empieza a trasladarse a sus casas a eso de las 9, 10 de la noche, a veces muy lejos de sus casas. Por lo tanto, ahí ellos plantean que los asaltan, les roban y están viviendo una situación. Para debatir de este tema, tenemos acá en el estudio a Verónica Contreras, presidenta de la CONAPYME, histórica dirigente también del transporte escolar. ¿Cómo te va, Verónica? Un gusto tenerte acá en el programa. Bien, gracias. Un gusto igual poder compartir con ustedes. Hola. Muchas gracias. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en la CONAPYME, que es el gremio de las pequeñas y medianas empresas donde hay mucho comercio respecto de este tema? ¿Están de acuerdo con esto de adelantar la hora de cierre del comercio a las 7 de la tarde? Mira, nosotros creemos que en realidad que hay que diferenciar un poco entre lo que es el comercio, los grandes centros comerciales y los pequeños. Ya. Creemos que causaríamos un daño a la población si es que los obligaran a cerrar también a los chicos. Son muchos los trabajadores que llegan de vuelta de su trabajo a hacer compras. El que deja encargado el pan y lo retira en la noche. El apoderado que llega a su casa y se encuentra con una lista de materiales y que tiene que salir a comprar a las 8 de la noche porque no está. Y eso, ¿a quién recurre? Es al negocio chico, al negocio de barrio, al bazar de barrio. Entonces, es distinta la situación de los centros comerciales grandes, que ahí es donde se están produciendo, bueno, la violencia está en estos momentos desatada para todos lados. Pero creemos que en parte se entiende la situación de los trabajadores de los grandes centros comerciales porque ellos salen a las 9 de la noche y en llegar a sus hogares muchas veces son 2 horas que toman de tiempo. Claro, yo le comentaba a la Verónica mientras estábamos viendo la nota que alguna vez uno saliendo tarde acá del canal y me tocó comprar algo y fue un mall tipo 8 de la noche y no anda nadie. O sea, realmente ni siquiera uno pudiera ver una justificación de, mira, a esa hora hay buenas ventas, qué sé yo, desde el punto de vista empresarial. Para uno pudiera justificar. Cambió un poquito el comportamiento también después del estallido, cambió también después, ¿no es cierto?, el tema de pandemia, pero hoy en día también, temas también, o a lo mejor insumos para tener en cuenta. Se está oscureciendo más tarde, es época además donde la gente hace mucho. Ahora la gente sale más tarde también. Sí, bueno, tiene que ver también con la seguridad, con la calidad de vida de muchas personas que hoy en día trabajan en este rubro y que son mujeres, en su mayoría, 70% mujeres. ¿Te parece que agreguemos también más debate a esta conversación que tenemos? Estamos con la Katy, también con la otra patita de este tema. Katy, te saludamos, un abrazo grande, cuéntanos dónde estás. Hola. ¿Cómo están, queridos José y Karen? Estoy en el frontis del Costanera Center, mall muy reconocido acá en Providencia, porque justamente estoy aquí con los trabajadores del comercio que están hasta ahora en una manifestación, una consigna. Son de ADCOMER, la Alianza de Trabajadores del Comercio, que exige justamente el cierre del comercio a las 19 horas, por varias razones: mejores horarios, mayor vida familiar, retorno seguro a los hogares, entre otras cosas. Y estoy aquí con sus voceros, está Mauricio, está Rocío, que representan 2 perspectivas además, una femenina y una masculina, y que confluyen también en ser trabajadores del comercio. Vamos a hablar con ellos para que nos expliquen sobre lo que quieren mencionar respecto a esta manifestación que están haciendo. Mauricio, Rocío, gracias. Está allá Roberto, está la Karen, está José, así que partamos conversando y ya les doy el pase también para que puedan hablar. A ver, ¿por qué ustedes están con esta consigna? ¿Qué los mueve a que el comercio cierre a las 19 horas? Bueno, esta es una iniciativa, primero que todo saludar ahí al panel. Este es un proyecto que justamente surge el año anterior producto de los cambios de hábitos de compra. En aquel entonces, con pandemia, la gente modificó y las compras ya no las hacía tan tarde. Los picos de venta también se modificaron. Y por otro lado, este año, también importante destacar que es un proyecto transversal con senadores que ingresa por el Senado, senadores de la democracia cristiana, que son los que están quedando, una moción del senador Guillé, que ya no está, del ex senador Navarro y también del senador David Sandoval, de la UDI. Entonces, este año, justamente con la realidad país que estamos viviendo, la delincuencia desatada, en donde ya tuvimos la muerte de una trabajadora camino a su casa por una bala loca, en donde lamentablemente la delincuencia está descontrolada, son las y los trabajadores, y especialmente las mujeres, justamente donde mucho se habla de, como tema de género, de la mujer, la importancia de la mujer, la importancia de la familia, la calidad de vida, pero principalmente hoy el mundo político se está haciendo cargo de la seguridad. Este proyecto, sin lugar a dudas, que conversa con la inseguridad que viven muchas mujeres que representan más del 70% en la fuerza laboral. Sumémosla a Rocío, porque ella es mujer, representa la fuerza laboral de los trabajadores del comercio. Y las mujeres son las que sufren, según las estadísticas que ustedes recogieron, los más altos índices en términos de delincuencia.
¿Por qué ustedes sienten que este proyecto como trabajadoras del comercio las podría beneficiar? Un proyecto que ustedes comenzaron a trabajar en la anterior administración y que hoy día está detenido en el Congreso. Bueno, tomando en cuenta, hola, buenos días, Hola, igual. hola. Tomando en cuenta principalmente que más del 70% hoy en día de las trabajadoras somos mujeres. Es importante que el país tome medidas que aborden directamente la delincuencia, que genere, no sé, leyes de protección hacia los trabajadores. Hoy en día la delincuencia está a niveles aberrantes en las calles. Hoy en día no solamente te asaltan, sino que además te quitan la vida, a veces por nada. Entonces, si eso, aparte de eso, sumar las muertes de tantas mujeres, como dice acá el compañero Mauricio, de Luisa, una trabajadora que iba de regreso a su casa por una bala percutada, fue directamente violentada en la calle, muriendo a poco de llegar a su casa, sin poder llegar a abrazar a sus hijos. A mí directamente me afecta eso. Todas las mujeres, ¿cierto?, tenemos que ser resguardadas. El país nos tiene que ofrecer esa garantía a los trabajadores. Hoy en día estamos demasiado... A ver, demos un ejemplo. Alguna trabajadora hoy día, por ejemplo, puede vivir en San Bernardo y venir al centro. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué hora están saliendo? ¿Cómo se hace esa operatividad? Lo que pasa es que el comercio, por ejemplo, está comprobado, y estadísticas que dice que desde las 8 en adelante, ¿cierto?, están más expuestos, los niveles de delincuencia están más altos. Hoy en día ya no solamente, como les decía, asaltan, hoy en día ya corre el riesgo la vida. Después de las 24 horas también en adelante crece mucho la delincuencia y es aberrante. Lo que sucede es que sale muy tarde, entonces los trabajadores quedan al acecho de los delincuentes hoy en día, que cada vez son más avesados, andan con armas. José, mira, José te quiere hablar, Rocío, ahí tú lo escuchas. Rocío, ¿te escuchas, Rocío? O sea, no, hola, José. Hola, ¿qué tal? No solamente a Rocío, sino que hola, Rocío. quiero dar mi punto de vista personal. Hola. A ver, yo creo que si esta decisión... Yo personalmente, José, te cuento que yo lo viví. Sí, mira, dame un segundo para poder expresar mi idea. Yo Adelante. creo que si esta decisión tiene que ver con hábitos de consumo, tiene que ver con darle a los trabajadores una mejor calidad de vida, que puedan llegar a su casa más temprano, que puedan estar con su familia, que puedan reponerse, que puedan cumplir con un horario, digamos, razonable de, no sé, 8 horas. Trabajar en comercio es duro, es muy duro. Yo creo que si ese es el foco de esta discusión, a mí me parece súper interesante y uno se abre a la posibilidad, uno se organiza de manera diferente, me parece que está súper bien. Lo que me preocupa es que la razón de esto sea la delincuencia. Porque quiere decir que si mañana a los delincuentes se les ocurre asaltar a las 3 de la tarde, ¿vamos a qué hacer? ¿Vamos a cerrar el comercio a la 1? Entonces... eso me preocupa porque... Le cedemos terreno. Por eso... Claro, estamos modificando nuestra conducta porque, fíjate, para darle espacio a ellos. O sea, nos retiramos, nos guardamos para que ellos puedan hacer su pega ilícita. No, o sea, me parece que ahí hay algo... Esto no tiene que ver con ustedes, muchachos. Yo entiendo cuál es su argumento y también me parece muy legítimo. Pero me parece que es súper mala la señal para la gente. Para la gente. O sea... Por favor, un trabajador debería poder salir de su trabajo a la hora que sea y poder caminar tranquilo por la calle, porque, ok, ustedes pueden a lo mejor cerrar a las 7 el comercio. ¿Qué pasa con la gente que hace turno en los hospitales? ¿Qué hacen los conserjes, por ejemplo? La gente que trabaja en seguridad. Entonces, ok, las enfermeras no van a poder salir de turno entonces, o los conserjes, o quizás cuántas personas que trabajan de noche. Entonces, me parece que si comenzamos a tomar decisiones en esta línea a razón de la delincuencia, quiere decir que hemos perdido una tremenda batalla. O sea, es una reflexión que me cabe, no sé. Oye, José, preguntémosle, yo comparto todo lo que tú estás diciendo, y escuchemos a Mauricio y escuchemos también ahí a tu compañera para que nos cuente su experiencia, porque siento que esto también tiene un componente especial a propósito de la situación que están viviendo muchas vendedoras, que no solamente enfrentan, digámoslo, problemas o peligros fuera de su trabajo, en el trayecto a sus casas, porque hay delitos de mayor connotación justo antes de las 12 de la noche, sino que además dentro de las tiendas, pues, con robos todos los días, son amedrentados, son bandas organizadas, ya no pueden denunciar muchas veces porque saben a qué hora salen de su pega, ¿no es cierto?, para ir a la casa y también corren peligro. Así que preguntémosle también, Mauricio, que te acompaña, para que nos cuente su experiencia personal. Sí, un poco... Sí, mira, aparte de la experiencia personal, yo creo que también es súper
interesante el dato de José y te agradezco la pregunta, pero aclarar que este es solamente una de las razones por las cuales este proyecto tiene importancia, porque aquí lo que nosotros estamos buscando también es prevenir. No digo que va a resolver el problema de delincuencia y tampoco queremos guardarnos. Justamente con todos los datos que tú señalas respecto de la calidad de vida, respecto de la salud mental, cuando las y los trabajadores necesitamos ser productivos, nosotros esperamos trabajar tranquilos y no tener que, especialmente lo vemos con las mujeres, que llegan en la oscuridad, se empieza a anochecer y se empiezan a desesperar. Empieza ya el problema, el conflicto de, chuta, voy a salir, no hay locomoción, no hay transporte público. Mío, ¿cómo voy a llegar a mi casa? Eso es absolutamente coherente. Esa aplicación me parece muy coherente. Llegar con vida, abrazar a nuestros hijos, a nuestra familia, reencontrarnos con ellos. Hoy en día la delincuencia, ya como les dije, no solamente nos asaltan, hoy en día nos quitan la vida en la calle. Si bien es cierto, te dice la delincuencia, claramente no es... A mí me sucedió, claro, y gracias a Dios pude zafar de esa situación. ¿Qué fue lo que te pasó, Rocío? Me asaltaron más bien saliendo de mi trabajo, las calles allá, bueno, yo soy de Temuco, las calles igual en las tardes, después de las 7 muere el comercio. Si una cosa que se acostumbró hoy en día el consumidor es abastecerse más temprano y disponer de sus tiempos los fines de semana. Sabemos que hoy en día la gente, la ciudadanía, tiene que entender esto, porque las noticias claramente muestran que dentro de esos horarios, 8 en adelante, está la delincuencia. Si las personas incluso no salen a comprar es porque ya se están resguardando ellos mismos, porque no pueden exponerse, porque hoy en día la ciudadanía se expone. Entonces, las medidas las tienen que tomar claramente en contra de la delincuencia el gobierno, ¿cierto? Tratar de generar esta protección, pero mientras no esté, no podemos seguir perdiendo la vida en las calles. Mira, déjame sumar algo, José Karen. Yo veo acá atrás hartas personas y veo mujeres que, con respeto lo digo, podrían ser mi mamá, o sea, son mujeres adultas. Y también hay mujeres muy jóvenes. Esa es como la composición general del comercio, ¿no? Mujeres muy jóvenes que están recién partiendo o mujeres mayores. Yo recuerdo alguna vez haber entrevistado a una persona que llegaban, por ejemplo, a abrir tiendas de farmacia y amedrentadas o asaltadas porque van prácticamente en la noche. Y sin ir más lejos a todo ahí en el panel, que entiendan, hoy estamos a puertas de la Navidad, están implementando horarios del terror, están cerrando a las 10:30 los locales, el comercio, pero los trabajadores no se retiran a esas horas, a lo menos una hora después se retiran, porque los trabajadores tienen que ordenar, hacer cuadratura de caja, reposición, ¿ya? Si uno sale al centro, va a los supermercados después de las 7:30, ya no vemos abastecimiento, ya está reventado, porque la gente se acostumbró a abastecerse temprano, como les decía. Entonces, hoy en día, ¿cómo lo podemos hacer? Implementar este proyecto de ley, que sea una ley para el resguardo de los trabajadores. Estamos dejando nuestra vida. Este es un sector de farmacia. Las farmacias son terribles con sus horarios. Una hora después, si salen los horarios a las 10:30, que lo están implementando, a las 11:30 recién se va retirando el trabajador. O sea, a la buena de Dios, vulnerables completamente a la deriva, sin un resguardo, sin movilización, sin nada. Entonces, son muchos los factores que influyen en esto. Es razonable. Creo que es súper importante, José, lo que tú señalaste un poco para complementar. La ciudadanía ya empatizó con las y los trabajadores del comercio, porque cambió sus hábitos de compra. Hay estudios que incluso lo avalan, como el de Paz Ciudadana recientemente, que sostiene que ya más del 71% ya no sale a comprar a altas horas de la noche. Yo creo que por un lado también la delincuencia, pero por otro lado también porque hoy día lo que estamos buscando es compartir con la familia, compartir con los hijos, especialmente en el sector comercio, donde quedan capturados, justamente si quedan solos, quedan capturados por los narcotraficantes, que los toman como soldados. Entonces, si nosotros además somos capaces de prevenir justamente con horarios que sean razonables, que sean justamente que vayan en línea con los discursos que han planteado los distintos... Sí, por eso yo comparto absolutamente... Toda sociedad es la familia. Nuestros hijos tienen que tener sus padre, madre, salimos a trabajar, llegamos muy tarde, quedan expuestos a todas estas bandas que están organizadas, capturando a los niños más pequeños, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los padres tenemos que salir a trabajar, expuestos a horarios terribles de muerte, porque solamente nos están matando, violando. Hoy en día los trabajadores y la ciudadanía, a los niveles que hoy en día está la delincuencia,
está sin parámetros de esa Mauricio, Hagamos algo que se me acaba de ocurrir, José, Karen. A ver, ya te doy el pase, Roberto. Mira, la voy a llamar a la señora. Venga usted. Venga, con confianza. Mire, dígame sin decir su marca. ¿Usted dónde trabaja y hace cuánto tiempo que trabaja en el comercio? Hace 12 años en Falabella. ¿Qué es lo que hace usted? Vendedora. ¿Es vendedora? Sí, pero quiero decir cosas puntuales. La seguridad muy importante, pero la parte familiar. Sí. Mujeres que tienen jóvenes, que tienen bebés, a veces salen con su bebé durmiendo y llegan y su bebé sigue durmiendo. Mujeres adultas que tienen hijos mayores y que llevan años, se pasaron toda la vida y ni vieron a estos hijos. ¿Tiene hijos usted? ¿Cómo se llama? ¿Yo? Isabel. Isabel, ¿tiene hijos? Sí, tengo hijas. ¿Hijos desde chicos que estaban acostumbrados? Eso es muy difícil. Lo otro que me gustaría resaltar, ¿alguna vez alguien se ha preguntado, ¿Sala Cuna tiene horario de amor? Esa es una pregunta. Abuelas no se merecen seguir criando. ¿Tuvo que vivirlo usted un poco así con sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene, Isabel? Yo tengo tres. ¿Y son más grandes? Por supuesto, pero ya... Isabel, usted ha vivido las distintas etapas, percibo. Yo la vi ahí y me parece claro, al principio con el tema de la maternidad, la compatibilización familiar, pero hoy día, y con respeto se lo digo, usted es una mujer mayor. ¿Le da miedo salir de noche? ¿Le da miedo partir muy temprano, andar en la calle? Yo soy de Falabella, Plaza Oeste. Me atrevería a decir que el único mall que no tiene metro. Entonces, el domingo, sobre todo, muy complicado lo que es locomoción. Entonces, las personas salen a, qué sé yo, a las 8 y a veces les da a las 9, 9:30 tratando de tomar algo. ¿Usted vive cerca de su lugar de trabajo? Yo sí, pero tengo compañeros muy lejos. Esto queda en Camino Melipilla y hay gente que va a Puente Alto. Entonces, hay que pensar eso. Hay que vivirlo. Nosotros queremos contarle a la gente. Es difícil, muy difícil este horario. Y agradezco mucho su... Además, la clientela se acostumbra al horario. Si lo establecimos, que yo tengo toda la esperanza que el presidente, todos los diputados, senadores nos van a ayudar, yo creo que la gente se va a acostumbrar de todas maneras y se va a lograr. Le agradezco mucho. Ya, sigamos entonces. Le devuelvo allá, Roberto, parece que tú querías sumar algo. Sí, no, yo encuentro también, yo coincido completamente con José Antonio Neme, o sea, creo que el tema de conciliar vida familiar, el conciliar estar en la casa, con el aprendizaje, lo dijo, es súper importante. Decir también que aquí, y aquí voy a hacer el contrapunto, aquí estamos hablando de turno. En el comercio hay un turno en la mañana y un turno en la tarde, como en muchas obras. Aquí, por ejemplo, el departamento de prensa también hay gente que entra muy temprano y sale al mediodía y otra gente que entra al mediodía y sale en la noche, porque se necesita que haya gente que trabaje tarde y sale tarde también en la noche, y así en restaurantes, cines, farmacias, bencineras, un montón de rubros que también están expuestos al tema de los hospitales, qué sé yo, y por lo tanto uno se pregunta por qué tendría una ley que privilegiar en este caso a trabajadores del comercio y no a una enfermera o a un bombero de una bencinera o a alguna persona que está en un trabajo que sale tarde en la noche. Voy contigo, Karen, al tiro porque Verónica quería también entrar también en esta discusión desde el punto de vista de las pymes. ¿Cómo ven ustedes lo que hemos conversado acá con los dirigentes de los trabajadores respecto a este tema de rebajar el horario de cierre del gran comercio? Yo creo que coincido tanto con lo que decía José Antonio, mira, tanto, porque creo que esto, la base es el tema de la delincuencia. Creo que lo que más hizo resaltar este tema es eso. Pero creo que también hay que separar. Hay parlamentarios que al parecer desconocen que la presidenta Bachelet sacó una ley, la 20.416, que dice que a los pymes hay que tratarlos distintos que cómo se tratan a los grandes empresarios. Entonces nosotros aquí estamos metidos y puede salir mucha gente perjudicada producto de que se está estudiando este proyecto de ley. Hay que estudiarlo con ellos, hay que verlo. Yo digo, si el problema de la gente es que sale tarde, si demora 2 horas en llegar a su casa, aunque salga a las 7 va a llegar a las 9. Pero ¿por qué, por ejemplo, las grandes empresas, los grandes centros comerciales no le colocan transporte a sus trabajadores? Porque en diciembre sí lo hacen. Cuando suben las ventas, cuando se alarga el tema hasta las 11 de la noche. ¿Qué horario es el pic de ventas? ¿Perdón? Porque estábamos conversando ahí con los amigos y nos dicen, bueno, aquí han cambiado las costumbres de consumo, probablemente por pandemia o por el desarrollo del comercio digital. Hoy día la gente tiene otras costumbres. Entonces le pregunto, en la pequeña y mediana empresa o el pequeño y mediano comercio, ¿a qué hora se vende más? ¿Está medido eso o no? No está medido, pero mira, es muy claro que las personas que no tienen un trabajo fuera de sus casas
van a comprar alrededor del mediodía. Ya. Pero el trabajador que vuelve va después de las 8 de la noche. A comprar el pan, la bebida. Vas a comprar el pan, la bebida, lo Pero que si hay estadísticas de los delitos, que sí, efectivamente, como decía recién Mauricio, como hablando así con la Katy, sí, antes de la medianoche es la hora justamente nosotros de los delitos de mayor connotación. Oye, para las mujeres siempre va a haber toque de queda, para las mujeres siempre va a ser más peligroso circular por la calle y por eso es tan importante abordar este tema. Ahora lo hacemos en una época del año donde también todo se basa en las ventas, donde también está este boom, esta explosión con respecto a este tema. ¿Tenemos encuestas, José? Sí, tenemos encuestas a esta hora y incluimos también a quienes nos siguen a través de redes sociales. Veamos la encuesta. A ver qué es lo que dice. ¿Será una buena medida para combatir la delincuencia que los centros comerciales cierran a las 7 de la tarde? Sí, un 38%, no, un 61%. No sé, yo insisto, mi posición es que si hay una razón, digamos, de humanitaria o que tenga que ver con el tiempo de ocio de los trabajadores, su tiempo de reparación, de descanso, en fin, podemos analizarlo. Me parece que en los centros comerciales en general no se vende artículos de primera necesidad siempre. Uno puede esperar hasta el sábado para ir a comprar, no tengo idea, unas zapatillas o qué sé yo, o unos anteojos. Que es distinto al caso de hospitales, farmacias, en fin. Lo podemos discutir, ¿no? Y eso se mezcla, también se cruza con el proyecto de ley de 40 horas también, ¿no? Entonces hay que hacer coincidir un poco este proyecto con el número de horas que finalmente va a terminar conformando el horario laboral de la semana. ¿Va a querer esperar un poco más? Pero si es un elemento para poder proteger a los trabajadores, que me parece que sí tienen que protegerse, me parece que las autoridades, y aquí falta un actor, ¿no? Otra vez el actor Estado, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado, aunque a algunos ministros les moleste, que responda por esto, porque si después, en un tiempo más, detectamos que los delitos suben a las 3 de la tarde, vamos a cerrar el comercio a la 1, o vamos finalmente entonces terminemos todos en la casa encerrados y hagamos todos desde el hogar. Ahora, y ahí nos vamos a poner en puede ser una oportunidad, Roberto, de dar una gran discusión como país. No, lo digo también para que en la casa participen junto con nosotros, contesten esta encuesta, porque a lo mejor el momento de pensar, mira, ¿sabes qué? Los horarios, porque uno dice, claro, es que después del trabajo quiero pasar a comprar algo porque es la única hora que tengo. A lo mejor ese trabajo también tiene que terminar mucho antes. A lo mejor ese trabajo también tiene que tener un horario distinto para que la persona que está en el comercio pueda disfrutar con su familia, ver crecer a sus hijos. A lo mejor es la gran discusión como país que tenemos que tener en estos momentos. Tenemos la encuesta habilitada ahí en nuestras redes sociales, está en Twitter, tenemos tremendos invitados, se abrió el debate. Hacemos una pausa muy cortita y ya estamos con ustedes de regreso. No se vayan. Bueno, seguimos con un tema que es bien polémico, que en nuestra encuesta que estamos realizando acá en el Mucho Gusto, si debe ser posible, es bueno rebajar el horario de cierre del gran comercio para las 7 de la tarde. Buena parte de nuestro público está diciendo que no. Veamos la encuesta, aquí lo estamos graficando. ¿Será una buena medida para combatir la delincuencia que los centros comerciales cierren a las 19 horas? Comenta usando el hashtag Mucho Gusto Mega. Por el sí se pronuncia el 43,4% y por el no un 56,6%. Ya van 770 votos. Ha votado harta gente en este momento. Y bueno, yo creo que sería interesante, Katy, preguntarle a los dirigentes de los trabajadores del comercio sobre lo que hemos planteado también acá, del contrapunto a los argumentos que ellos plantean, de por qué los trabajadores del comercio podrían tener esta prerrogativa y no, por ejemplo, el chef o el mozo de un restaurante, la gente que trabaja en un cine, los bomberos de una bencinera y así mucha gente que trabaja en la tarde, tarde-noche y que puede salir y puede ser sujeto también del problema de la delincuencia. Conversemos también con los dirigentes del comercio sobre ese tema, hacerle el contrapunto a ellos sobre lo que están planteando. Sí, Roberto. Les voy a pedir que bajen un poquito ahí a los trabajadores para que podamos escuchar. A ver, Rocío y Mauricio, hablábamos algo que se relaciona con lo que dice Roberto y que tiene que ver también con esta época del año. Para que ustedes puedan responder la pregunta, Roberto, creo que es clave que entreguen la argumentación respecto a lo que se les viene a ustedes las próximas semanas en términos de la extensión horaria y la posibilidad de hacer a sus casas. A ver si nos cuentas tú, Mauricio. Bueno, Roberto, un poco explicarte. Hoy ya nos están llegando
los nuevos horarios de diciembre. Y esto se está volviendo a la normalidad, a lo que teníamos antes de la pandemia. Hoy día justamente se suman a la Alianza de Trabajadores del Comercio las organizaciones de ITES, sindicato ITES. ¿Por qué razón? Porque ya le entregaron la información de que el cierre del comercio, el cierre de sus locales va a ser a las 23 horas. Esos son los horarios que teníamos antes de pandemia. ¿A qué hora del horario salía un trabajador si se cierra la tienda a las 23 horas? Si se cierra a las 23 va a estar saliendo una hora después, porque tiene que ordenar, atender a los últimos clientes que quedan dentro de la tienda, en fin, una serie de labores anexas que muchas veces desconoce el público en general. ¿Les pone movilización? No hay movilización como en otros rubros, como lo comentaban delante. Los trabajadores del comercio no tenemos ese apoyo de transporte después del término de la jornada. Después tiene que ir en micro, literal. En micro. Y de hecho, ojo, en el resto del país, porque Santiago no es Chile, en el resto del país no hay metro. Y el metro también funciona hasta 1 hora. Y tampoco circula en todos los barrios. Entonces, lamentablemente, una vez más los trabajadores quedan expuestos a la delincuencia que ya todos conocemos. Entonces, no existe fundamento ni razón, a menos que le queramos poner un valor económico a la vida de las personas. Yo creo que eso sería lo peor que podríamos hacer como sociedad. Aquí lo que buscamos también es un llamado a la comunidad. En el mundo político también, donde estuvimos socializando nuestro proyecto, y reitero, de manera transversal, donde incluso las tiendas ancla de todos los malls, Paula Valverde, su presidenta, está de acuerdo, y nosotros los trabajadores en el proceso de discusión también flexibilizamos, porque en principio el proyecto entra como cierre del comercio a las 19 horas. Después, con el fin de llegar a un acuerdo con el empresariado, justamente nosotros flexibilizamos para Mauricio, que ningún trabajador extienda su jornada más allá de las 20 horas. ¿Qué pasa con...? Porque yo me imagino, he reporteado economía muchos años, siempre ocurre lo mismo en diciembre, de que se extiende la jornada hasta las 11 de la noche. Entiendo también que este es un alegato histórico, lo reconozco, por el tema de seguridad y también de la convergencia familiar, pero ¿qué pasa con los trabajadores que ven aquí una posibilidad de tener mayor ingreso? Porque esas horas extras son pagadas. ¿Qué pasa con ellos con el derecho de querer tener... Es que la hora extra vale 1.500 pesos. Discúlpame. Ya, pero Roberto, ¿qué pasa con las personas que sí quieren tener ese... ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con los trabajadores que sí quieren tener ese ingreso extra? Le estamos poniendo el valor de hora extra a la vida de las personas. Eso es, aquí ningún trabajador va a querer trabajar por 1.500 pesos exponiendo su vida y el no poder llegar a su casa. Ese yo creo que es el gran tema de país que tenemos que resolver, empatizar, porque hablamos mucho respecto del país que queremos, la vida familiar, la calidad de vida, la salud mental, el cómo esos trabajadores, si queremos que sean más productivos, entregarles las herramientas y la seguridad de que van a llegar vivos y vivas a sus casas. Más del 70% son mujeres y muchas de ellas jefas de hogar. ¿Cómo hoy día sufren ellas porque no pueden ver a sus hijos, no pueden contenerlos, porque no pueden entregar información, no los pueden ayudarlos justamente con los temas escolares, con los temas importantes, niños de 10, 12 años que están recién iniciándose? Bueno, Mauricio, yo tengo una pregunta ahí. Yo que siento que ustedes lo han medido, lo han expresado, pero si ustedes, esta medida progresa y salen a las 7 de la tarde, ¿impactan el tema de las ventas y podrían después perderse empleos producto de eso? Por ningún motivo, si de hecho el gran comercio ya ha ajustado la planta de trabajo. ¿Ya están cerrando los malls hoy día? O ya están cerrando a las 20:30. Y hoy día entre las 7 y las 20:30 no están vendiendo más. No se vende nada, es marginal. Tenemos ventas, por ejemplo, de locales cerrados. Es cosa de que se reporteen los locales después de las 20 horas y la gente no entra. Y por varias razones, lo dice el estudio de Paz Ciudadana. Entonces, ¿qué sentido tiene tener a trabajadores exponiéndose su vida, ¿cierto? Cuando el público tampoco anda circulando. Hay consumidores, no están los clientes en las calles. Eso ya la pandemia lo demostró, ya las personas, la ciudadanía sabe adecuarse a los tiempos. Anteriormente, años atrás no se sabía, pero después de una pandemia ya el consumidor sabe adecuarse a los tiempos hoy en día. ¿Qué pasa en regiones? Tú eres de regiones. Yo de regiones, o sea, imagínate, la locomoción está en manos de privados, colectivos. Cuando ellos quieren salir, salen. No hay nada que los obligue a salir a recuperar estos pasajeros que somos los trabajadores del comercio, del gran comercio que quedamos expuestos. O sea, lo que dice Mauricio es muy cierto. La vida de las personas no puede tener precio. Katy. No por vender un par de chauchas o una hora extra vamos a exponernos los trabajadores. Nosotros quedamos botados en las calles. ¿Era cierra el comercio o donde tú trabajas hoy día en región? Temuco a las 9 y ahora ya le están implementando horarios desde las 10:30 de la noche. O sea, 1 hora después se va. ¿No hay locomoción a esa hora? Claro, no hay locomoción. ¿Y hay ventas?
a pagarte de tu propio bolsillo ventas, te digo, chauchas. Pesos más, pesos menos, pero no para la vida de los trabajadores. Te quiero agradecer, Rocío, Mauricio, Rocío, a todos los trabajadores, varios de ellos de regiones que viajaron un poquito también para poder expresar su punto de vista. Y bueno, queda instalado ahí el debate. Es polémico, ¿no? Y tiene varios puntos de vista, pero ahí está expresado también en la postura de los trabajadores. Sí, Katy, bueno, muchas gracias a los dirigentes del comercio. Vamos a ir cerrando este tema. Yo creo que va a continuar. Insisto, esto va en paralelo al proyecto de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Verónica Contreras, presidenta de CONAPYME. Una mirada final para ir cerrando ya el tema, tu reflexión sobre lo que hemos conversado ahora en el programa. Yo creo que hay que respetar las libertades también del que quiera poder trabajar, como tú lo dijiste, aunque sean chauchas. En la situación en que está el país hay mucha gente que le sirve. Sí creo y entiendo el problema que ellos tienen, pero creo que esto se soluciona con un gesto de buena voluntad de los empresarios que tienen a cargo los malls, de ponerles transporte a sus trabajadores. Así como lo hacen en diciembre, vean, en una de esas va a compensar un mayor tiempo de venta, va a tener las ganancias para poder cancelarles el transporte a sus trabajadores y ahí se acaba el problema. Si ellos lo que están diciendo es que su vida le están poniendo un precio porque al salir del trabajo los asaltan. Y eso es una realidad. Bueno, Verónica, muchas gracias. Un tema sin duda que da para debatir. Yo creo que, insisto, creo que José Antonio lo ha dicho muy bien. Una es el tema de convivir con la seguridad que está complicada y otro es el tema familiar. Ambas cosas hay que mirarlas Oye, en y veamos cómo termina nuestra encuesta ahí de Twitter, que va a seguir abierta por si acaso quiere participar también. Mira, se estrechó la votación. Sí. Será una buena medida para combatir la delincuencia que los centros comerciales cierren a las 7 de la tarde. Por el sí, que se cierre, 47,5%, y por el no bajó a 52,5%. Se estrechó un poquito porque antes estaba bien disparado la opción que no estaba la gente de acuerdo, ahora más bien se ha estrechado, pero mira, está bien parejito. Sí. Bueno, un buen debate. A propósito, bueno, la gente tiene necesidad o esas ganas de ganar esa platita extra en épocas difíciles, sí, pero también el esfuerzo de quienes entregan trabajo hoy en día, de que a lo mejor no hay que hacer ese sacrificio a costo tan... Bueno, un tremendo tema, más en esta época del año donde sin duda, bueno, se vuelcan a los centros comerciales y a los malls. Gracias. Muchas gracias a los dos.